Hola, un saludo a todos. Hoy voy a hablar del segundo método de filtrado. En el vídeo anterior hablamos de tomar una frecuencia de sampleo correcta para eliminar un ruido que es constante, que es periódico. En este caso vamos a utilizar ya un primer método de filtrado que se puede aplicar a un ruido que no es constante, que no es periódico, sino que puede ser totalmente aleatorio. ¿Ok? En este caso voy a hablar del moving average o media móvil o moving average window, o sea, ventana de media móvil, y ya veremos por qué se llama así. Y también voy a hablar un poco de la media, porque también puede ser utilizado para filtrar en ciertos casos, aunque no en todos, en la mayoría no nos va a servir, pero nos puede dar un mejor resultado, un mejor sampleo, sobre todo cuando queremos tener un valor absoluto de una señal. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos es la media de toda la vida. Si yo tengo que hacer un sampleo a, por ejemplo, un muestreo a, vamos a decir, 1 kHz, ¿ok? 1000 veces por segundo. Y yo quiero tener una media de cada muestra, pues simplemente hago un sampleo en vez de a 1 kHz, hago un sobresampleo, un sobremuestreo a 4 kHz, por ejemplo, o a 10 kHz, y luego de cada 10 muestras, como yo las estoy haciendo 10 veces más rápido, yo divido esas 10 muestras entre 10, es decir, las sumo todas y las divido entre 10. Eso me va a dar una muestra, con lo cual al final mi muestreo efectivo es de 1 kHz, que era lo que quería, es decir, 1000 hercios o 1000 veces por segundo, pero digamos que voy a tener una media de 10 muestras, con lo cual va a ser más estable la medida que si yo solo tomo una, ¿ok? Eso va a ser más estable, pero no nos va a quitar tanto ruido. Eso sí, va a hacer que la medida normalmente sea más estable, las variaciones de propiedades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya se los voy a mostrar y les voy a mostrar el resultado con una señal de entrada y veremos cómo varía esto con respecto al moving average, que es lo que les voy a mostrar, que es el filtro en sí que quiero que vean en este video. Bueno, moving average básicamente es, voy tomando muestras, ¿ok? Las voy metiendo en un buffer, ¿ok? Y estas al final las sumo todas y las divido entre el número de muestras que tengo, ¿ok? De mi ventana. ¿Por qué mi ventana? Porque vamos a poner este ejemplo. Yo tomo estas muestras, ¿ok? Yo estoy tomando muestras. Entonces, yo quiero un moving average con una ventana de 5 muestras, por ejemplo. Vamos a decir que tomo la media de 5. Entonces, estas serían mis 5 últimas muestras. Entonces, mi nuevo valor no es el que yo leo directamente de la ADC, sino uno que calculo a partir de el último valor, el que he leído, pero también las 5, o mejor dicho, las 4 muestras anteriores. ¿Ok? Y eso hace una ventana de 5. ¿Ok? Entonces yo cojo y sumo estas 5, las divido entre 5 y me da un nuevo valor. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer esto? Eh, Esto va a hacer que si yo tengo estos dos valores que son bastante grandes, o bueno, este es 54.000, este es 6.504, este es 5.435, pues evidentemente esto va a hacer que los valores no varíen tan rápido. ¿Por qué? Porque si yo vengo de 0 y paso a 10.000, pero los valores anteriores son valores pequeños, como por ejemplo 100, 200, 300, si yo calculo la media, vamos a hacer el ejemplo, vamos a poner 100, 200, luego bajo a 0, luego luego subo a 200 y luego subo a 6.000. ¿Ok? Si yo hago la media de esto, ¿ok? Es decir, hago la suma de todo, partido por 5, ¿no? Son 1300. Es decir, mi nuevo valor, a pesar de que yo leí en el ADC 600, mi nuevo valor es 1300. No suba perdón, en vez de ser 6000, son 1300. ¿Por qué? Porque digamos que estos valores hacen que mantenga el cambio no tan grande, que no sea un pico tan grande. ¿Por qué? Porque yo lo estoy arrastrando. Esto lo que está haciendo es un filtro paso bajas. ¿Ok? Al final, un moving average lo que hace es un filtro paso bajas. ¿Ok? Lo que hace es que reduce la frecuencia de la respuesta de la señal que estamos midiendo. Entonces, si yo en vez de eso hubiera sido, por ejemplo, los valores hubieran sido otros, los anteriores, ¿ok? Vamos a poner que este era 1000, que este era, yo qué sé, 800, o vamos a poner 2000,
para que sea seguir más o menos la que teníamos antes. ¿Ok? Si se fijan ahora, el valor me da bastante más que antes, casi el doble. ¿Por qué? Porque digamos que estoy viendo que la señal ya venía de un valor aproximadamente más cercano al nuevo cambio que el anterior. Entonces lo que estoy haciendo al final es que mi nuevo sample no dependa solo de la muestra, de esta última muestra que he tomado, sino que se tiene en cuenta las anteriores. Mientras más grande es la ventana, aquí es una ventana de 5, pero si yo tengo una ventana de 100, pues yo calculo basándome en los 100 valores anteriores. Con lo cual, digamos que la respuesta de la nueva o la salida, digamos, del filtro va a depender, va a ser mucho más estable. Los cambios van a ser más lentos, mucho más lentos. Va a tener un filtro con mayor, digamos, filtrado o es, digamos, que corta con frecuencias más bajas. Por lo tanto, va a filtrar mejor, pero va a tener una respuesta dinámica más lenta, con lo cual podemos perder las respuestas de nuestra señal de alta frecuencia, que en muchos casos nos puede interesar, por ejemplo, si estamos leyendo alguna fuente de C, por ejemplo, una temperatura o algo así, pero si, por ejemplo, nosotros queremos leer la respuesta, yo qué sé, de un toque así, por ejemplo, en un acelerómetro, pues esto puede ser que prácticamente la anule dependiendo de nuestra ventana, y eso se los voy a mostrar en un momento. Pero bueno, yo tomo las 5 últimas, por ejemplo, en una ventana de 5, hago la media y con eso calculo la nueva. Y esa nueva la utilizo en la siguiente. Entonces luego hago así y calculo la media y sigo. Y voy eliminando las últimas, las voy ignorando. ¿Ok? Entonces voy haciendo 5, 5. Si la ventana es de 6, pues de 6. Si es de 10, pues de 10. Y ya les digo, mientras más grande es la ventana, más lenta es la respuesta o más filtra el filtro. Pero esto no siempre es bueno. Es decir, filtra tanto para bueno o para malo, dependiendo de lo que estamos haciendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces les voy a mostrar aquí. Este es el código. El código se los voy a dejar en el GitHub. Voy a dejar para que lo puedan descargar si quieren, pero bueno, no tiene nada. En cualquier buscan Moving Average y seguro que encuentran 100.000 formas de hacerlo. Ya les digo que hay bastantes maneras diferentes de implementarlo, unas más efectivas, otras más rápidas, otras menos rápidas. Yo lo he intentado hacer para que sea lógico, no para que sea rápido, porque la idea es que se entienda, no que sea la mejor implementación del mundo y que nadie la entienda. Pero bueno, lo dicho. Aquí, primero que nada, estoy usando una librería multitarea, que les dejo también el link en la descripción, que explique cómo se usa, porque necesitamos samplear a una frecuencia constante. ¿Ok? Siempre es ideal samplear a una frecuencia constante. Bueno, no siempre, en algunos casos no. Pero digamos que por lo general vamos a samplear una frecuencia constante y eso es a 10 milisegundos, que es esta frecuencia, que es esta tarea que tengo aquí, que la va a ejecutar al sampling function, que es esta función de aquí, cada 10 milisegundos. ¿Ok? Bueno, bueno, aquí declaro las funciones que voy a usar, declaro el scheduler, que es para la multitarea, declaro dónde voy a guardar los resultados ya veréis de qué, porque ahora se los voy a mostrar, y este, digamos, es donde guardo, es el array donde yo guardo mi ventana, los valores, mis últimos valores dependiendo de la ventana. Si yo digo que quiero una ventana de 10, pues mi array tiene que ser de 10. Si quiero una ventana de 50, pues tendrá que ser 50. Ahora mismo tengo una ventana de 10, que he puesto aquí average 10. Entonces mi array va a ser de 10. ¿Ok? Luego hago el setup, inicio la comunicación serie, pongo el LED. Bueno, esto en realidad no lo necesito, esto es porque estaba haciendo de otra manera, pero vi que era más complicado y lo que quiero que se entienda es el filtro, pero bueno, da igual. Arranco la tarea, la añado al runner, la arranco, ¿ok? Esto en realidad no ha funcionado, pero bueno, da igual, es para mostrar el nombre en el serial plotter de Arduino. Estoy haciendo un plotter mejor, que ya lo mostraré más adelante. Luego ejecutamos en el loop siempre el runner, que esto es por la multitarea, esto no tiene nada que ver con lo que les estoy explicando ahora. Y en la función de sampling, que se ejecuta, esta función se llama cada 10 milisegundos, ¿ok? Leo el valor raw, digamos, el valor del sampling normal, como si yo lo hiciera sin filtro, lo guardo en resultado, en result, ¿ok? En result 2 guardo la media, como les dije al principio, una media simplemente normal de, por ejemplo, tomo 10 samples y hago una media de esos 10, ¿ok? Esto en realidad aquí no nos aporta nada, pero bueno, vamos a decir que
que ya veréis que no se va a ver mucha diferencia con respecto a la raw. Se puede ver un poco, pero muy poco. Pero lo calculo así, es decir, yo digo que son 10 medias, 10, las 10 muestras, pues simplemente leo el valor 10 veces, en esos 10 milisegundos, dentro de esos 10 milisegundos los leo varias veces, las 10 veces, y luego hago una media de esas, ¿vale? Eso ya es una media normal de toda la vida. Esto nos puede ayudar en algunos casos, pero en este caso ya veréis que no tiene mucho efecto. Y luego el moving average. El moving average, como les digo, se puede calcular de muchas maneras, pero yo lo que hago es simplemente leo el nuevo sample raw, como lo hago para la señal raw, como la señal, digamos, tal cual como viene, y luego calculo la suma del moving average, ¿ok? La calculo eh, como la suma, es decir, lo que ya tuviera en el valor anterior, que al principio iba a tener 0. Esto de static, para el que no lo entienda, básicamente es como si pusiera la variable aquí arriba, ¿ok? Básicamente. Simplemente es una variable que almacena su estado, con lo cual, aunque yo ponga 0 aquí, esto solo es la primera ejecución, la pone 0, pero el resto simplemente mantiene el valor desde la última vez que llamé a la función, ¿ok? Lo mismo con esta. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Eso imaginen que es como si estuviera aquí, declarado, como si fuera una variable global. Entonces, para obtener el nuevo valor de la suma, porque yo lo que hago es la suma y luego divido por el número de muestras, entonces cojo el valor que ya tenía antes, le resto el average buffer, es decir, el último punto que he tomado, y le sumo. Este es el último punto, quiero decir, el último punto porque esto es un puntero que lo que va haciendo es moviéndose por el array. Esto es un poco más complicado de explicar, pero es una manera de implementarlo un poco más fácil, ¿ok? Lo podría hacer de otra manera, pero es que esta es una manera que es sencilla y que no requiere tanto tiempo de procesado. Entonces, simplemente, yo si pongo el nuevo valor aquí, vamos a decir que esta es mi ventana de 5, yo pongo el primer valor aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí. Cuando llego aquí, en vez de poner el primero, como ya mi array solo tiene 5 posiciones, lo que digo es que ahora el último lo pongo aquí y el anterior, que era este, es el que, digamos, el último era donde estaba la posición anterior, el sampleo. Es que esto es complicado si no se entiende. Pero bueno, la idea es que tengo un puntero que va apuntándome dónde voy a poner la nueva posición. Y justo, si se fijan, si yo, por ejemplo, doy una vuelta, pongo aquí un valor, pongo aquí otro valor. Vamos a ponerlo con números para que se vea, porque así creo que va a quedar más claro. 1, 2, leo esto, voy leyendo y por casualidad en el primero me da 1. Leo el sample y me da 1. En el segundo me da 2, en el tercero me da 3, en el cuarto, cuarto. En el 5, como mi ventana es de 5, este fue el último valor que he recibido. Y luego ahora el siguiente, como ya mi array solo tiene 5 posiciones, pues empiezo desde 0. Y entonces digo, ahora este es 6. Ahora este es 7, pero si se fijan, el valor último, es decir, el más viejo sample que tengo, porque este es el más nuevo, porque es el 7, el más viejo es el 3. ¿Y en qué posición está en el array? Pues justamente en la posición en la que apunta mi puntero. No sé si se entiende. Mi puntero antes apuntaba a 0, luego a 1, luego a 2. Estas son las posiciones del array, no el valor de los samples. Luego a 4. Y luego apunto otra vez a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, 1, a 2, 3 y 4. Entonces cuando yo tengo este sample, mi puntero ya está apuntando al siguiente, que es el 2. Ya veréis por qué, porque yo aquí lo aumento. Entonces, como es el 2, mi último valor, el último valor, o el más viejo, mejor dicho, no el último, el valor más viejo que he leído, es decir, el primero que entró en el array, es este, que es el 3, porque fue el primero que puse. De los que están aquí es el primero. Antes estaba el 2, pero como el 7 lo sustituyó, ahora el primero que entró fue el 3. Entonces, yo con esto, lo que estoy haciendo con esto es simplemente restarle al average, a la suma total, le estoy restando este último valor, porque es el que me apunta al puntero. Luego le sumo new sample y luego le digo al puntero, al array, que en la nueva posición, en la posición donde tenía el 3, ahora voy a poner el nuevo valor, que será un 8. Bueno, en este caso, en el ejemplo estúpido, sería un 8. Y guardo el nuevo sample, ya sustituido. Entonces ahora sumo al puntero y ahora el puntero va a apuntar a 4, que 4 ahora es el valor más viejo que había en el array. No sé si me he explicado. Entonces, en la siguiente iteración, esto va a valer lo que vale aquí 4. Por lo tanto,
es como si le restara a la suma el valor de 4. Lo que estoy haciendo básicamente es moviendo la ventana. Moviendo la ventana y quitando el valor más viejo en cada caso. Porque, por ejemplo, aquí hago la media de esto, luego hago la media de esto. Por lo tanto, le sumo el último valor que he leído, que es este, y le resto este valor. Eso es lo que tengo aquí. Este es el nuevo valor que le he sumado, 6.877, y este es el último, o el valor más viejo, mejor dicho, que tenía, que era este. Porque aquí sí que lo tenía, este era el más nuevo y este era el más viejo. Entonces aquí le sumo el más nuevo y le quito este. Por eso se lo resto a la suma. Entonces así no tengo que en cada iteración leer cada una de las posiciones del array, sumarlas y luego dividirlas entre 5, sino simplemente le resto el último, es decir, el más viejo, y le añado el último, perdón. Le resto el más viejo, que es este, y le añado el último. Y luego, en la posición donde estaba el más viejo, pongo el nuevo. Y aumento el puntero para que me apunte ahora al siguiente. Y así voy moviendo la ventana y voy tomando los valores que toca. Cuando el puntero me apunta al máximo de la ventana, que es 10, cuando yo digo, vale, cuando ya vale a 10, que es lo que en este caso valdría 5, 1, 2, 3, 4 y 5, cuando llega a 5, pues empiezo otra vez de 0. En realidad sería 4. Cuando llego a 0, 1, 2, 3 y 4, pues empiezo otra vez en 0. Y eso es lo que hago aquí. Cuando buffer pointer vale más que average, es decir, cuando es igual o mayor que 10, en este caso porque average vale 10, entonces buffer pointer lo pongo en 0. Y así voy moviendo la ventana y voy calculando la media. Yo sé que esto es puede ser un poco complicado y no me he explicado muy bien porque hay que entender sobre arrays y punteros para entender esto, pero bueno, el que no le quede claro, si quieren, pues puedo hacer un vídeo sobre esto de punteros y arrays, que creo que ya he hecho alguno. Y si no, pueden buscarlo en internet, que hay bastante información sobre esto, pero bueno, en realidad también se puede calcular como les he dicho. Simplemente sumo todos los valores del array, desde 0 hasta el final, y lo divido entre el número de samples. ¿Ok? Eso lo podemos hacer. Que es lo que hago aquí al final. La suma lo divido entre el número de average. Entonces, ahora vamos a ver el resultado. Ok, para eso yo estoy generando una señal. Voy a quitar el ruido. Si yo quito el ruido, perdón, aquí. Si yo quito el ruido, como pueden ver, las dos señales son iguales. En realidad las tres, porque ahí está el azul, que aunque no se vea, está ahí. Que ahí está donde está la roja. Pero la otra, como pueden ver, tiene un desfase. Ok, un delay. Ese delay es porque este filtro pues aplica un delay. Mientras mayor sea la ventana, pues más desfase tendrá. ¿Okay? Y si se fijan, como la respuesta arriba es más rápida, parece que me está atenuando la señal. Me la está atenuando, de hecho. Porque lo que está haciendo es que esta parte de arriba tiene una frecuencia más alta de lo que está filtrando esto. ¿Okay? No lo he dicho, pero este filtro, Moving Average, es un filtro tipo FIR. En realidad es un FIR con coeficientes, con los mismos coeficientes para todos los términos, para todos los tabs. Pero bueno, ya esto lo veremos en el siguiente vídeo. Que sepan simplemente que es un tipo FIR. Y si yo, por ejemplo, le pongo ruido, como pueden ver, sigue la señal verde, que es la que tiene el Moving Average filtrada. Y la azul, si se fijan, casi que se ve, a veces se ve un poquito. Se ve que a veces sí que te hace algo. Pero bueno, en este caso ya les digo que no es. Era simplemente para poder compararlo con una media normal. ¿Okay? Si pongo que puse 500 Hz y varío la frecuencia, pues si la aumento normalmente el filtro va a funcionar incluso mejor. Ahora bien, si yo bajo la frecuencia, si el ruido está muy cercano a la frecuencia que estoy sampleando, por ejemplo a 10 Hz, veréis que ya el filtro ya no funciona tan bien. En este caso, pues bueno, funciona, pero fíjense que en algunos casos no funciona tan bien. Si me acerco más, a 5 Hz, ya mi filtro, bueno, sigue funcionando bastante bien. Pero, a ver, estoy haciendo 1 a 2 Hz. Bueno, aquí es que ya se está afectando porque en realidad vamos a poner 200 milivoltios, vamos a ponerle más para que se note más. Aquí, si se fijan, ya prácticamente está cambiando toda la señal porque el filtro casi que saca lo mismo. Si se fijan ahí en el verde, pues ya, como pueden ver aquí, ya el filtro no funciona tan bien porque los cambios, la frecuencia es más baja y además este ruido no es el ideal. Es decir, este generador funciona. Pero por lo general, nuestro ruido va a ser más alto que nuestra señal. Como pueden ver ahí se ve, y aunque ahí sí ya está afectando, porque estamos poniendo 500 Hz y estamos poniendo 500 milivoltios, que es mucho,
Nuestra señal es de 500 milivoltios, con lo cual el ruido es del tamaño de la señal. Pero bueno, con 200, como pueden ver, funciona relativamente bien. Y yo lo puedo filtrar mucho más, evidentemente. Que es lo que les voy a mostrar. Si yo aumento el número de averages, por ejemplo, en vez de 20, voy a poner 50. Voy a cerrarla porque si no, después me salen los valores que manda el ESP32 al arrancar. Okay. Otra cosa es importante. Los primeros 50 samples no se van a ver, se van a ver afectados porque como no estoy calculando aquí la media, sino del valor que al principio, los primeros hasta que se llena el array, pues son malos, entonces los puedo descartar. O podría poner un if que lo que haga es que cuando el valor sea menor, pues que calcule la media dependiendo del número de valores que tenga, pero bueno, eso ahora mismo no me importa. Y no sé qué ha pasado aquí, porque lo he cambiado a 50 y ahora no va. Poner la frecuencia de un hercio. No sé qué ha pasado. Voy a ponerlo en 10 otra vez. Ok, ahí está filtrando. Señales de 200 están. Vale, ahí sí que está filtrando. Ok, vamos a ponerle más filtro ahora. 50. De hecho, voy a quitar la señal azul para no cargarlo más. La voy a quitar. Porque no nos interesa, nos interesa ver la del ruido y la verde que es la del... Que ahora va a ser azul en realidad. Pero bueno. La veremos porque está filtrada. Eso es lo que tiene usar estos plotters. ¿Ok? Como pueden ver, ahora sí que la filtra mucho más. De hecho, si le pongo a lo mejor 500 milivoltios. Fíjense que a pesar de que tiene 500 milivoltios, que es el tamaño de mi señal, bueno, sale bastante bien comparada con la otra. Pero sí sé que se ve que el desfase es mayor. Yo voy a poner 200 para que se vea el ruido, pero también el desfase. ¿Okay? Si se fijan a 200, pues no tiene nada que ver una señal con la otra, en el sentido de que esta está bastante más filtrada. Pero como pueden ver hay un desfase. De hecho, si yo pongo aún más, vamos a poner 200, es importante tener en cuenta que no podemos poner lo que nos dé la gana. Esto lo puedo hacer en este micro porque es bastante rápido. Pero en un micro que no es tan rápido, ya entonces ya la velocidad de muestreo no van a ser 10 milisegundos que tengo aquí, sino puede ser más alta, entonces ya más lenta, por lo tanto ya no funcionará de la misma manera. Eso hay que tenerlo en cuenta. El tiempo que se tarda en esto, en hacer esta función, tiene que ser menor al tiempo que al periodo de muestreo que tengo. Si yo el periodo de muestreo son 10 milisegundos, yo tengo que realizar esta operación antes de 10 milisegundos. Si tardo más, bueno, 10 milisegundos más el tiempo que tarde en leer la muestra, el ADC. Vamos a poner que el ADC fuera ideal y lo hiciera enseguida y no tuviera nada más que hacer. Esto solo puedo ejecutarlo en 10 milisegundos. Si tardo más de eso, ya no puedo ejecutarlo. Entonces, mientras más grande sea la ventana, más voy a tardar en hacer esto. Bueno, en este caso, no lo tengo claro porque aquí lo estoy haciendo, estoy sumándolo y restándolo. Ahora mismo no puedo pensar en esto, pero creo que no, que más o menos sería lo mismo en este caso. A menos que ya los números se pasen y entonces sean números muy grandes y tal, pero bueno, en cualquier caso, que se tenga en cuenta que esto se tiene que ejecutar antes de en un tiempo inferior al periodo de muestreo que queremos. ¿Ok? Si se fijan ahora, es tan grande el filtro, está filtrando tanto que prácticamente ni se mueve, porque ya estoy filtrando incluso la señal de baja frecuencia. Porque estoy tomando una media tan alta que es que por mucho que quiera no está variando lo suficiente, porque es muy, muy fuerte el filtro. Es un filtro paso bajo, muy bajo. Entonces ya prácticamente lo que nos da es DC. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y que podemos perder nuestra señal. La amplitud varía y demás dependiendo claro, del filtro que le pongamos. Por eso no podemos poner un filtro lo más grande que queramos porque no nos puede servir, puede que no nos sirva. Dije 50 parecía bien, vamos a probar con 100. ¿Ok? Y esto dependerá de la frecuencia de nuestra señal. Si nuestra señal es más lenta, pues sí que funcionará. ¿Ok? Sí que la filtraremos. Y ahora se los voy a demostrar. Fíjense que aquí todavía no se ve nada. Si yo en vez de un hercio pongo 100 milihercios, ¿ok? Ya podemos ver que nuestra señal sí que se ve.
pero porque, claro, evidentemente, la señal es más lenta, entonces el filtro pues es capaz de filtrarlo porque filtra bastante y es paso baja, pero la señal, pues mira, esta sí que la deja pasar de 200 milisegundos, de 200 milihercios. ¿Ok? Como pueden ver ahí, sí que la está filtrando. Entonces, ¿se pueden hacer el average? Sí, pero también depende de nuestra frecuencia de muestreo, cuántos samples queremos hacer y de cuántos queremos hacer la media. Si la hacemos de 10 la ventana, de 100 la ventana, pues nos pasa esto. Entonces, tengan en cuenta eso y el tiempo de muestreo. Pero bueno, espero que se haya entendido. Básicamente estoy haciendo una ventana que está moviéndose, con lo cual los valores no solo dependen del, de la muestra, de la última muestra que he tomado, sino que está dependiendo también de las muestras anteriores. Por lo tanto, no puedo hacer cambios muy rápidos. Entonces al final lo que estoy aplicando es un filtro paso baja. ¿Okay? Pero esto es un filtro tipo FIR al final, que veremos en el próximo video. Les voy a explicar un poco lo que es el filtro FIR por encima, porque si me pongo con la teoría podemos estar aquí días. Y veréis que cómo se calcula, por ejemplo, la frecuencia de la respuesta de un filtro FIR. Normalmente lo vamos a hacer, lo podemos calcular a mano, pero normalmente usamos una calculadora que hay para calcularlo. Hay software de diseño de filtros y nos lo podemos aplicar para este tipo de filtros. ¿Okay? Por eso no me he puesto a explicarles cómo se calcularía la frecuencia, la respuesta de este filtro. ¿Okay? Así que nada, espero que les haya gustado. Un saludo a todos y denle manito arriba si les gusta. Nos vemos en el próximo video. Un saludo, hasta luego.